Hola a todos, mi nombre es Nicolás Bataglia y en esta oportunidad voy a hablar sobre los principios SOLID, que son principios básicos del reuso en la programación orientada a objetos. Diseñar un software orientado a objetos es relativamente sencillo. La pregunta es, ¿qué tan fácil es diseñar esos objetos para que sean reutilizables? Para eso nosotros vamos a basarnos en 5 principios básicos de diseño que se llaman principios SOLID. Pero también es muy importante saber que tenemos que tener siempre un código excelente. Para eso tenemos una receta para un código excelente, en donde tenemos que basarnos en la indentación del código, en nombres de variables claros y concisos, en tratar de tener un 100% de cobertura en las pruebas del código, y tratar de que ese código sea mantenible. Es decir, que cualquier código que no sea mantenible y que no pueda adaptarse a los contextos cambiantes con facilidad, es un código que lo único que espera es volverse obsoleto. Por eso es importante poder encontrar recetas puntuales para tratar de que ese código sea mantenible. Dentro de lo que es el principio de programación orientada a objetos, vamos a tratar de trabajar con estos principios básicos del reuso que se llaman principios SOLID y buscan obtener un software orientado a objetos fácil de mantener y de extender en el tiempo. SOLID significa, son siglas que significan distintos conceptos. La S de SOLID significa Single Responsibility Principle, que es un principio de responsabilidad única. La O significa Open Close, que es un principio de abierto-cerrado en la traducción, que luego explicaremos de qué se trata. La L habla del principio de sustitución del ISCOP. La I habla de la segregación de interfaces, o Interface Segregation Principle. Y la D, del principio de inversión de dependencia, o Dependency Inversion Principle. Vamos a comenzar estudiando el primer principio, la S de SOLID, que es el principio de responsabilidad única. Como vemos en el diagrama, que es muy representativo en la imagen, vemos una herramienta que es una navaja de estas suizas, ¿no? Que tienen un montón de funcionalidades, que tienen un montón de cosas útiles. La pregunta es, ¿tener todas estas cosas útiles juntas en un único lugar hace que esa herramienta sea realmente fácil de utilizar, que sea portátil, que uno la pueda utilizar de manera agradable? Bueno, la afirmación que dice este principio es que solo porque puedes no significa que debes. Esto justamente hace referencia a cómo tratar de encontrar responsabilidades únicas a cada uno de los bloques de nuestro código. Empezamos hablando de este principio en donde una clase debe tener solo una razón para cambiar. Esto hace referencia a una única responsabilidad. ¿Qué es una responsabilidad? Bien, una responsabilidad tiene que ver con qué hace esa clase y a quién conoce, ¿no? A qué otras clases conoce. Y este principio se centra en tratar de mantener alta la cohesión. Cada clase debe tener responsabilidad sobre una sola parte de la funcionalidad proporcionada por el software, y esa responsabilidad debe estar completamente encapsulada por la clase. Vamos a ver un primer ejemplo del principio de responsabilidad única. En este ejemplo, a la izquierda, tenemos una clase automotor con un montón de responsabilidades. Esta clase automotor no solo conoce el nombre y el apellido del conductor, que son propiedades justamente de la clase, sino que también el dominio, la marca, el modelo, y tiene un montón de otras responsabilidades: arrancar, parar, conducir el automotor, medir el aceite, lavar y cambiar el aceite. Está más que claro que estas responsabilidades que se están viendo en el ejemplo no deberían ser responsabilidades que deba tener el automotor en sí. Es una clase con muchas responsabilidades, en consecuencia con baja cohesión. La transformación que le haríamos a esta clase es, bueno, empezar a desagregar la clase automotor dejando únicamente las responsabilidades que tiene esa clase. Las responsabilidades son conocer el dominio, arrancar, medir el aceite y parar, por ejemplo, que son cosas que pueden hacerse en el automotor. Vemos que esta clase ahora tiene una agregación con modelo y marca, que son clases externas, ¿no? Que están relacionadas entre sí y tienen una relación de agregación con el automotor. Y lo mismo con el conductor. El conductor también es una clase que tiene su nombre y su apellido. Ahora, conductor es cohesivo, modelo es cohesivo, marca es cohesivo. Y si vemos, la clase automotor también es cohesivo. Otras responsabilidades, como puede ser lavar el auto o cambiar el aceite, pueden ser responsabilidades de otras clases que no sean parte de la vista inicial del dominio. Por ejemplo, un lavadero va a tener la responsabilidad de lavar un automotor. En consecuencia, el lavadero debería conocer
¿sí? El automotor que va a lavar, y por eso esta relación de uso. Lo mismo el mecánico, que va a ser el responsable de cambiar el aceite. De esta manera vemos cómo asignamos correctamente a una clase las responsabilidades y logramos subirle la cohesión, no solo a esa clase, sino a todas las clases satélites y relacionadas en este dominio. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero programado en C#. En este ejemplo tenemos una clase factura, una clase producto, que tienen una relación de muchos a muchos y tienen, en consecuencia, una clase asociativa que se llama ítem. La clase factura tiene la responsabilidad de obtener el total de la factura y veremos luego cómo esta clase es que lo obtiene. Además, la factura también conoce el nombre y el apellido del cliente y esto lo vamos a desagregar, como vemos en el ejemplo de la derecha, a partir de crear una nueva clase cliente, una nueva clase factura refactorizada, nuestro ítem y nuestro producto. Como vemos ahora, el ítem va a tener la responsabilidad de poder obtener el subtotal. El ítem va a conocer el producto y en consecuencia va a poder saber cuál es el subtotal parcial de ese ítem multiplicando precio por cantidad. En este caso vemos también cómo están las responsabilidades correctamente asignadas. A partir de ahora vamos a ver en C# un ejemplo implementado de este diagrama de clases. Bueno, en el ejemplo, como vemos en el diagrama de clases, tenemos el siguiente diseño. Tenemos una factura que tiene una relación de muchos a muchos con productos y de esa relación de muchos a muchos sale la clase asociativa llamada ítem. En este caso, vemos que factura además tiene datos de cliente y que producto tiene sus datos y que ítem conoce al producto y sabe la cantidad total de ese producto vendido. Vamos a inspeccionar un poco más en detalle la clase factura. Nuestra clase factura tiene un constructor para poder completar el estado del objeto al momento de instanciarlo, nuestra lista de ítems y tiene la operación total, que es la responsable de calcular el total de lo que es la factura en base a los ítems que tiene incluidos. Vemos la clase producto, que tiene un precio y una descripción. Y por último vemos la clase ítem, que tiene un producto y una cantidad. En este caso vemos que en el diseño propuesto, ítem conoce a producto y esta va a ser la manera en la que implementamos la relación de muchos a muchos. Ítem conoce a producto y factura tiene una lista de ítems, ¿sí? Como vemos con esta property. Bien, en este diseño vemos que factura tiene datos del cliente, nombre y apellido, son datos propios del cliente. También vemos que factura es la responsable de obtener el total, que si bien eso es correcto, lo que por ahí podría mejorarse para subir la cohesión de la clase, es hacer que cada ítem conozca su subtotal. Así que vamos a empezar a factorizar en principio cuestiones relacionadas con el cliente, y para esto vamos a agregar una nueva clase, a la que vamos a llamar cliente. Nuestra clase cliente va a tener sus propiedades, tal cual figuraban en la factura. Y de esta manera volvemos a la clase factura y factorizamos, ¿sí? Dejando en lugar los datos en lugar de los datos del cliente, dejando el cliente tal cual lo planteamos anteriormente, con un objeto que lo represente. De esta manera ya no vamos a necesitar pasar por constructor, nombre y apellido para poder instanciar un cliente, sino que lo que vamos a hacer es enviar el cliente existente. Por último, completamos la construcción. Y de esta manera empezamos factorizando cliente, quitándole la responsabilidad, ¿no?, de conocer los datos del cliente, sino delegándole la responsabilidad al cliente de mantener su estado y con una relación, ¿sí?, de factura con cliente. Lo último que nos queda por factorizar es el tema del cálculo del total, que si bien, como decíamos anteriormente, es correcto que la factura sea responsable de calcular el total, podríamos mejorarlo haciendo un cambio o un ajuste en la clase ítem, poniendo una función
que se llame, por ejemplo, subtotal en ítem, y que esta función devuelva la cantidad de productos vendidos por el precio del producto. De esta manera, cada ítem va a conocer su total parcial y factura, volviendo a la clase factura, en lugar de hacer el cálculo ítem por ítem, lo que va a hacer es pedirle a cada ítem su subtotal. De esta manera, factorizamos nuestro diagrama de clases inicial a partir del principio de responsabilidad única y mejoramos la cohesión de todas las clases. Vemos en funcionamiento este código. Bien, acá nos queda, me olvidé de crear el cliente. Vamos a ponerle cliente.apellido López, tal cual estaba en el ejemplo. Diego. Y ahora la factura, en lugar de esperar nombre y apellido, lo que espera es el cliente. Entonces, como vemos en nuestro programa, creamos nuestro cliente, creamos nuestra factura con un número y un cliente asociado, creamos los distintos ítems y a cada ítem le asignamos un producto con un precio y una cantidad. Luego esos ítems los agregamos a la factura y por último mostramos el total. Ahora sí, vamos a ejecutar y vemos que el total de la factura es 280, que es exactamente la suma de todos los parciales de cada uno de los ítems. Con este pequeño ajuste mejoramos la clase, subimos la cohesión y estamos más cerca de poder alinearlos, con el principio de responsabilidad única. Como vemos, así queda nuestro diagrama de clases. Vamos a seguir con el principio Open-Close. Este principio es un principio que nos dice que las clases deberían estar abiertas para extender, pero cerradas para modificar. Justamente en el mensaje que muestran en la presentación dice que no es necesario hacer una cirugía a pecho abierto para ponerse un saco, ¿sí? Un abrigo. Esto justamente es una demostración demasiado explícita del motivo por el cual nosotros deberíamos tener este principio dentro de todo nuestro diseño, o deberíamos basarnos, mejor dicho, en este principio dentro de nuestro diseño. Hablando un poco del principio Open-Close, dice que el comportamiento de una entidad debe poder ser alterado sin tener que modificar su propio código fuente. Una clase no se puede modificar, pero sí se puede extender, por ejemplo, haciendo uso de la herencia. En caso de que sea necesario modificar una clase, esto debe ser únicamente si esa clase presenta un bug y no de otra manera para no romper funcionalidades en módulos dependientes. Además, este principio se basa en mantener bajo el acoplamiento, ¿sí? Pensemos que si tenemos dos clases que están asociadas y nosotros modificamos una clase, probablemente también rompamos el acoplamiento que exista con la segunda clase asociada. Vamos a ver un ejemplo de este principio Open-Close. En este caso, una cuenta bancaria puede ser de tipo caja de ahorro o tipo cuenta corriente, en principio, ¿sí? Nosotros necesitamos poder extenderlo. La diferencia principal radica en que al momento de hacer una extracción, la cuenta corriente permite girar en descubierto y la caja de ahorro no. En el primer ejemplo, tenemos una clase cuenta bancaria con un atributo tipo, con un saldo, un número, y tenemos operaciones, obtener saldo, depositar y extraer. Esta clase está abierta para modificar, pero también está abierta para extender, es decir, yo la puedo extender, pero a partir de la definición, por ejemplo, de un atributo tipo, debería modificar cada vez que nosotros hacemos una extracción para saber, según el tipo, si puede o no girar en descubierto. Avanzamos con el refactor del diseño y vemos que tenemos ahora una cuenta bancaria que tiene un saldo, un número, que tiene la operación obtener saldo, y tenemos una composición con un tipo de cuenta. Este tipo de cuenta, extraer y depositar a partir de esas operaciones abstractas, se va a implementar en dos clases concretas, caja de ahorro y cuenta corriente. A partir de acá, vamos a poder hacer operaciones polimórficas que nos permitan extraer o no según el tipo de cuenta. Y esto nos define que nuestra clase cuenta bancaria ya está cerrada para modificar. No es necesario modificarla para hacer un cambio en el sistema. Si nosotros tuviésemos que agregar un nuevo tipo de cuenta, lo agregamos como herencia de tipo de cuenta. Ahora sí, a partir de la clase tipo de cuenta, tenemos abierta para extender y cerrada para modificar nuestra cuenta bancaria.
Vamos a ver un ejemplo en C# que nos permite entender un poco más este principio. En este caso, tenemos una clase documento contable que tiene una fecha, un importe, un número y un tipo de documento contable. Este tipo va a estar dado por un enumerador, que va a ser factura o nota de crédito en principio, ¿sí? Y esto es lo que nos muestra esta relación de uso. La clase documento contable va a tener una descripción y a partir de ahí vamos a poder mostrar el tipo de documento contable. Luego del refactor, lo que hicimos fue generar un documento contable abstracto, una descripción abstracta, ¿sí? Y clases que implementen esa clase abstracta documento contable, como puede ser una factura, una nota de débito o una nota de crédito, y a partir de ahí cambiar la descripción que nos permita entender cuál es el tipo de documento contable sin tener que modificar ninguna otra cuestión. De esta manera, documento contable está cerrada para modificar y abierta para extender. Veamos el ejemplo. Continuando con el ejemplo, vamos a hablar sobre el principio open-close o abierto-cerrado. Este principio nos dice que una clase debe estar abierta para extender y cerrada para modificar. En base a esto, tenemos que saber que las buenas prácticas dicen que las clases deberían modificarse únicamente cuando tengan algún bug o no cumplan con lo que se espera para lo cual fueron diseñadas. Y poder extenderla a partir de la herencia o a partir de una composición para lograr ampliar el comportamiento. Como vemos en el diagrama de clases, tenemos nuestra clase documento contable y esta clase documento contable tiene un atributo tipo que nos permite identificar de qué tipo es. Y en base a esto, define o muestra en pantalla características sobre el documento. Vamos a ver justamente la clase documento contable. Esta clase, bueno, tiene un constructor que nos permite crearla a partir de un tipo de documento y de un número de documento. Y tenemos atributos fecha, importe, número, el atributo tipo para poder discriminarla y la función descripción nos va a mostrar en pantalla la descripción del comprobante en base a que si es una factura o una nota de crédito va a mostrar un mensaje diferente a partir justamente del campo tipo. Vemos el campo tipo, que en este caso es un enumerador, que tiene factura y nota de crédito como partes de la enumeración. Vamos a ver por último nuestra clase programa, justamente esta es la que nos permite mostrar en pantalla, creamos una factura, que es un documento contable, le definimos un tipo y un número. Y a partir de esto va a mostrar en pantalla la descripción correspondiente a ese documento contable. Ejecutamos. Y nos muestra que es una factura y nos muestra formateado en base a eso. Si nosotros creamos otra factura, vamos a crear otra factura, que en realidad ahora va a ser una nota de crédito, y le ponemos en la creación que es una nota de crédito. Ejecutamos y vemos que tenemos los dos comprobantes diferenciados por su descripción. Esto a ciencia cierta parecería funcionar bien y parecería ser fácil de mantener, pero si nosotros nos surge la necesidad de crear un nuevo tipo de documento contable, en principio deberíamos empezar modificando, por ejemplo, la clase, el enumerador tipo de documento contable, en donde deberíamos agregar el nuevo documento contable. En base a esto, deberíamos volver a la clase documento contable y modificar, por ejemplo, la forma de mostrar la descripción, en donde deberíamos agregar el nuevo tipo y agregar la descripción en base al nuevo tipo. Como vemos hasta acá, tuvimos que abrir la clase para poder modificarla, ¿sí? Esto no nos permite extenderlo de la forma en que está programada. Por eso es que siempre es necesario pensar y programar basándonos, ¿sí?, en el reuso. Para corregir esto, vamos a ver tal cual está en el diagrama de clase que vemos a continuación, en donde la factura deja de tener un atributo tipo y lo que tiene es justamente una jerarquía, plantea una jerarquía, ¿sí? En este caso, los cambios que deberíamos hacer
en principio, es quitar el atributo tipo. Quitamos el atributo tipo de todos lados. Y en base a esto sabemos que en nuestra jerarquía, documento contable debería ser una clase abstracta, ya que nosotros no podríamos nunca instanciar un documento contable sin saber de qué tipo es. En este caso, el tipo del documento va a estar dado por justamente la jerarquía, en este caso la herencia. Para eso también vamos a hacer abstracta nuestra operación de inscripción para que cada tipo concreto pueda mostrar lo que considere necesario. Luego de esto, ahora sí, vamos a agregar un nuevo documento contable, una factura. Vamos a hacer la clase factura que herede de documento contable. ¿Sí? Acá vemos claramente que una factura es un documento contable. Y acá nos está pidiendo dos cosas. Nos está pidiendo que pasemos por parámetro el número de factura, en este caso, que eso lo vamos a hacer por constructor. Y que ese número de factura se lo pasemos al constructor de la clase documento contable, que justamente es el que la espera. Y también nos está pidiendo que implementemos la operación de inscripción de la clase abstracta. Así que lo vamos a hacer a partir del helper que tiene Visual Studio. Y ahí sobreescribimos la operación de inscripción y acá devolvemos lo que nosotros necesitamos devolver, ¿sí? En base a este tipo de documento contable. Bien, lo mismo vamos a poder hacer con nuestra nota de crédito. Nota crédito. Como vemos, ya nos damos cuenta de que estamos extendiendo el comportamiento del documento contable sin modificar su clase, es decir, ya hicimos los cambios mínimos necesarios para que esto pueda funcionar. Así que ahora vemos justamente cómo podemos ampliar el comportamiento. Continuamos, pasamos los parámetros al constructor y sobreescribimos la clase abstracta, la operación abstracta. Nota de crédito, número. Y acá es donde vemos justamente, ¿no?, cómo la factorización nos va a seguir funcionando. Ahora, en lugar de crear una nota de crédito, vamos a crear un documento, en lugar de crear un documento contable, vamos a crear una factura. Esta factura va a estar dentro de una variable que tranquilamente puede ser del tipo documento contable. Y también vamos a crear una nota de crédito, en donde va a seguir funcionando de la misma manera. Ejecutamos. Y ahí vemos que sigue funcionando, ¿no?, tal cual estaba previsto inicialmente. Lo interesante, como vimos recién, es que podemos agregar, ahora sí, un nuevo tipo de documento contable. Vamos a agregar una nota de débito. Fíjense que, como digo, estamos extendiendo, ¿sí?, la clase de documento contable. Pasamos al constructor del base, nos obliga a crearlo con un número y sobreescribimos, ¿sí?, la operación de inscripción y sin modificar ni tocar nada de la clase de documento contable, agregamos nuevo comportamiento. Vamos a la consola, creamos una nueva nota débito. Y ejecutamos. Y ahí tenemos perfectamente funcionando, ¿sí?, sin modificar la clase base y haciendo uso de la jerarquía, en este caso a partir de factura y documento contable, o nota de crédito y documento contable, etcétera, como planteamos, y del polimorfismo para que cada mensaje de inscripción
se pueda mostrar de la manera que uno considere. Así quedaría entonces nuestro diagrama de clases luego de esta factorización. Sigamos con el tercer principio, que es el principio de sustitución de Liskov. Este principio se basa en tratar de mantener las clases de tal manera, la jerarquía de las clases de tal manera que el sentido de ellas sea correcto. En el ejemplo dice que si tenemos un elemento que hace ruido de pato, que parece un pato pero que necesita baterías, probablemente nosotros tengamos una abstracción equivocada. Esto significa, en líneas generales, que no podemos hacer una herencia entre pato de hule y un pato de verdad, porque por más que se parezcan, compartan atributos y tengan formas similares, son abstracciones completamente diferentes. Una es un juguete y otra es un ser vivo. Avanzamos con la descripción del principio de sustitución de Liskov, que básicamente este principio es una extensión del principio open-close. El principio dice que una clase derivada puede ser reemplazada por cualquier otra que use su clase base sin alterar el correcto funcionamiento de un programa. Si una función espera como parámetro una clase base, esta puede ser reemplazada por cualquier clase derivada. Una subclase no debe remover ni modificar el comportamiento de la clase base, sino, y tampoco debe conocer a los demás subtipos. No debe haber relación entre los subtipos base, justamente para poder lograr que cualquier función que espere una clase derivada no tenga dependencias con los tipos concretos. Si un subtipo hace algo que el cliente del supertipo no espera, esta es una violación al principio. Es decir, tenemos que pensar que si una clase derivada implementa comportamiento que el subtipo general no espera, esto estaría violando el principio. Si volvemos al ejemplo del pato, el pato tiene la forma de pato, hace ruido a pato y demás, pero el pato de hule implementa el comportamiento necesario para ponerle baterías, y a partir de ahí, el pato de verdad no espera el comportamiento del uso de baterías. Con este ejemplo un poco más fantástico, ¿no?, de la vida real, vamos a avanzar sobre un ejemplo un poco más concreto basándonos en elementos de desarrollo de software. En este caso vemos una clase a la izquierda, vemos un diagrama en donde vemos un cliente, vemos una clase stack que hereda de una clase list. La clase stack tiene operaciones push y pop, la clase list tiene operaciones add y remove. Si nosotros hacemos que el cliente, que es una clase de alto nivel, tenga una dependencia con la clase de bajo nivel stack, cuando el cliente quiera invocar algunas operaciones de stack, aparte de push y pop, también va a haber add y remove. De esta manera, estamos entrando en conflicto, ya que el cliente no puede saber nunca qué pasa cuando ejecuta la operación remove, es decir, a quién le corresponde, ya que el cliente, al tener una dependencia con stack, también tendría la posibilidad de ejecutar operaciones add y remove. En el caso de la derecha, en donde ya hicimos un refactor, vemos que el cliente solo conoce stack, y stack tiene una relación con list. De esta manera, las clases de alto nivel están relacionadas y el cliente no depende de una clase diferente, de un nivel diferente. Como vemos, estas tres clases son de alto nivel. En el caso de la izquierda, stack es de un nivel más bajo que list. Entonces lo que buscamos es que siempre las relaciones sean en lo más alto de los niveles jerárquicos. Vemos otro ejemplo en donde tenemos un vehículo que puede ser un avión y un auto, que tienen interfaces diferentes. A la derecha hacemos un refactor y vemos que el vehículo además ahora tiene una operación abstracta, obtener matrícula, que es lo que nosotros vamos a necesitar de todos los tipos de vehículos, ¿sí? Fíjense a la izquierda que el avión tiene una matrícula y el auto tiene una patente, ¿sí? Son operaciones diferentes que hacen referencia a un concepto similar. Factorizamos esas dos operaciones y la pusimos dentro del vehículo como una operación abstracta. Ahora, cada vez que nosotros queramos utilizar la clase de vehículo, vamos a saber lo que necesitamos justamente, que es la matrícula. Acá en la descripción dice que si tenemos dos objetos de tipos diferentes que derivan de una misma clase, deberíamos poder reemplazar cada uno de los tipos allí donde el tipo base esté implementado. En el caso de la izquierda, si yo implemento el tipo vehículo, nunca voy a poder saber cuál es la matrícula o la patente o el dominio, que es exactamente el mismo concepto. En el ejemplo de la derecha, sí, ya que es parte de la interfaz abstracta. Otro ejemplo dice que si tenemos un sistema que reproduce multimedia en cualquier tipo de reproductor,
Debemos identificar correctamente las abstracciones. A la izquierda vemos nuestra clase reproductor multimedia que reproduce audio y video, que se implementa en la clase Windows Media Player y VLC Media Player. Esto parecería funcionar sin problemas. Ahora, nosotros queremos ampliar nuestro sistema y queremos que también Winamp Media Player sea parte de nuestro sistema como reproductor multimedia. La diferencia que tenemos entre ellos es que Winamp Media Player no reproduce video, por lo tanto, esta relación de jerarquía es incorrecta, ya que no es un reproductor multimedia tal cual nosotros lo necesitamos, reproduciendo audio y reproduciendo video. Acá tenemos en esta presentación exactamente lo que hablamos de los patos de hule y patos concretos, ¿sí? Esto justamente es una representación que nos muestra muy bien lo que nosotros necesitamos hacer. Un pato abstracto hace ruido como los patos, el pato concreto vuela. ¿Qué pasa con los patos de hule? ¿Sí? Ahí tenemos la primera gran diferencia y ahí es donde se basa el principio de sustitución del Liskov. Vemos otro ejemplo en C# de la implementación de este principio. En este ejemplo tenemos un documento contable, un documento que tiene una fecha, un número, una sigla, que tiene una operación de escribir y una descripción. Este documento se implementa en nota de crédito, en factura y en remito. Pero la clase remito, como vemos, está modificando el comportamiento de la clase documento, ¿sí?, para mostrar la cantidad de bultos que tiene en ese momento. Continuando con este ejemplo, vamos a ver cómo debería quedar nuestro diagrama de clases luego del refactor. Como vimos, remito es una abstracción, o requiere de una abstracción diferente a documento contable, ya que el remito no tiene un importe, tal cual podría tener nota de crédito, factura o nota de débito, ¿sí? Si bien podría plantearse o entenderse como un documento contable, es un elemento distinto, por lo tanto, la abstracción es diferente. De esta manera, nosotros podríamos, por ejemplo, imprimir documentos contables e imprimir remitos como elementos diferentes, cada uno con su descripción, porque por más que compartan atributos, lo que pasa es que son abstracciones diferentes. En este caso, la clase impresora que vemos a la derecha va a imprimir documentos contables. En donde vaya un documento contable, ¿sí?, va a poder imprimirse tanto una nota de crédito, una factura o una nota de débito. No así un remito que deberá tener su propia operación de impresión. Veamos el ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a estudiar un poco más el uso del principio de sustitución de Liskov, en donde vamos a refactorizar un código en base a un problema y vamos a encontrarle mejores soluciones para lograr que los objetos sean más reutilizables. Como vemos en el diagrama de clases, tenemos una superclase llamada documento y esta clase se deriva en factura, nota de crédito y remito. Vemos que que los tres objetos que derivan comparten atributos como es número y fecha, y además tiene un atributo que se llama sigla, que se va a utilizar para mostrar durante la impresión el tipo de comprobante o el tipo de documento que se está llevando a cabo. También vemos la clase impresora, que tiene tres operaciones donde se van a imprimir los distintos tipos de documentos. Vamos a estudiar un poco ahora en detalle lo que es la clase documento. La clase documento va a tener un atributo sigla, que es un atributo protegido, porque se va a modificar a partir de las clases derivadas. Vemos que documento tiene un constructor para poder completar el estado del objeto y tiene sus atributos, sus propiedades, fecha y número. También tiene una operación imprimir y tiene una operación descripción. En la operación descripción va a utilizar la sigla, el número y la fecha para mostrar un mensaje en pantalla. Y luego la operación imprimir va a mostrar un mensaje que dice imprimiendo y esa descripción. Esto es a fines prácticos para mostrar el comportamiento. Si nos detenemos un minuto en la clase de factura, vemos que esta clase es una clase que hereda de documento y vemos que tiene un constructor, número y fecha son los parámetros que recibe y estos son los datos que le pasa al constructor del documento. Y además, durante la construcción, define cuáles son las siglas que van a caracterizar a esa factura. Lo mismo pasará con nota de crédito, que las siglas, en este caso definen NC de nota de crédito, y lo mismo pasará en remito. Pero remito, además,
tiene otros atributos, por ejemplo, cantidad de bultos, y la descripción del remito es diferente, ¿sí? La descripción del remito es diferente. Si nos fijamos, tampoco define una sigla. Si nos fijamos, el constructor es diferente, ya que además de número y fecha, recibe la cantidad de bultos que se va a utilizar durante la creación del remito. Acá vemos que esta clase remito está violando el principio de sustitución del ISCOB, porque está modificando el comportamiento, ¿sí?, de una función de la clase padre, ¿sí? Está modificando, está sobreescribiendo el comportamiento de la función descripción. Independientemente de lo que se muestra dentro o lo que haga dentro de esa función, justamente el principio de sustitución del ISCOB dice que las clases derivadas no deberían alterar o modificar el comportamiento de la clase padre. Continuamos viendo la clase impresora. Esta clase tiene tres operaciones, una para imprimir remito, otra para imprimir factura y otra para imprimir nota de crédito. En ambos casos recibe un objeto de ese tipo y por pantalla muestra el mensaje que sale de la operación imprimir. Por otro lado, nuestro programa, en donde nosotros creamos una impresora, creamos un remito, una factura y una nota de crédito y le pedimos a la impresora que imprima los tres comprobantes. ¿Sí? El resultado que tenemos por pantalla es el siguiente. Tenemos imprimiendo remito número 331 de fecha 14 del 7 con 10 bultos, imprimiendo nota de crédito, imprimiendo nota y factura. Como vemos, la diferencia que hay entre remito, nota de crédito y factura es que el remito imprime diferente, tiene otro comportamiento. Esto nos da la pauta de que el remito, por más que comparta atributos con documento, que tenga número y fecha, puede ser que no responda correctamente a la abstracción documento. Si bien es un documento, probablemente el documento, en realidad, haga referencia a documentos de otro estilo, a documentos contables. Entonces, esto nos da justamente la pauta de que probablemente el remito sea un tipo de documento diferente y no pueda hacer que se herede de documento, ya que eso también violaría el principio de sustitución del ISCOB. Por lo tanto, para hacer nuestro refactor, vamos a empezar quitándole a documento la herencia, a nuestro remito la herencia con documento. De esta manera queda como un documento diferente, como un documento distinto que no tiene nada que ver con los documentos, facturas y remitos. Si lo pensamos, digamos, desde el lugar lógico, es cierto, documentos como factura y remito podrían ser documentos contables que nada tienen que ver con el remito y la abstracción no responde justamente a la necesidad. Así que dentro de nuestro refactor vamos a quitar la herencia de documento y vamos a agregar los datos que necesitamos en el constructor, como ser el número y como ser la fecha. Vamos a agregar primero las propiedades, número y fecha. Ahora sí, vamos a completar el estado del objeto. Bien, vamos a ver acá. Claro, esto ya estaba. Discúlpenme, esto se borra. En realidad me faltaba solo abajo. Perfecto, bien. De esta manera, entonces, ya tenemos completo nuestro objeto remito, diferente, ¿sí?, que no es parte de la jerarquía de documento. Nos quedaría borrar el override para que no impacte, digamos, con un error, ya que ahora no está sobreescribiendo nada, y nos queda nuestro documento remito. Ahora bien, con esta modificación que hicimos recién, la jerarquía nos queda nota de crédito, factura, heredan de documento y nuestro remito nos queda aparte. Vamos a hacer una pequeña modificación ahora en la impresora. Ahora la impresora imprime remitos, ¿sí? En remito nos faltó implementar la operación imprimir. Vamos a ir a implementar la operación imprimir. ¿Sí? Que esta operación imprimir justamente
va a devolver un mensaje que dice imprimiendo remito en base a la descripción. Bien, ahora sí, volvemos a nuestra clase impresora y vemos que se imprime un remito. Ahora bien, el principio de sustitución del ISCOP dice que donde hay una clase abstracta o de alto nivel, es posible utilizar esa clase de alto nivel en donde se necesite cualquier clase derivada de esa clase de alto nivel. Entonces vamos a empezar transformando documento en una clase abstracta. Bueno, ya está, miren, es una clase abstracta, perfecto. Así que en nuestro programa, dentro de la impresora, vamos a hacer que imprimir reciba un documento. Ahora sí, como la jerarquía es correcta, nosotros vamos a poder imprimir cualquier tipo de documento y no tendríamos que especializarnos en una factura o un remito. Con estos pequeños cambios que hicimos, vamos a ejecutar. Vamos a corregir primero los cambios que nos quedaron ya que modificamos la operación imprimir. Y así ejecutamos. Y vemos que el sistema sigue funcionando perfecto. Y ahora sí cumpliendo las normas básicas del principio de sustitución del ISCOP. Este principio nos permite entonces volver a agregar una nueva clase. En este caso podríamos agregar como clase una nota de débito. ¿Sí? Que herede documento, en este caso es correcta. ¿Sí? Vamos a hacer el constructor que reciba el número y que reciba la fecha. Y vamos a enviarle estos parámetros al constructor de documento, que es lo que necesita para poder funcionar. Y además nos queda definir el atributo sigla para que salga correctamente en la impresión. Bien, ahora si vamos a nuestro programa, creamos una nota de débito. Y le ponemos como fecha hoy para completar. Y vemos que yo puedo imprimir sin ningún problema mi nota de débito. Lo interesante de poder utilizar el principio de sustitución del ISCOP es tratar siempre de usar para la declaración de las variables los tipos base, ¿no? Entonces, acá nos conviene utilizar un documento para crear la factura, un documento para crear la nota de crédito y un documento para crear la nota de débito. Estos son documentos. Si todas las operaciones que yo utilizo y que defino en documento me sirven para que mi programa funcione, entonces es correcta la declaración y es correcto el uso del principio de sustitución del ISCOP. Si yo estaría necesitando utilizar alguna operación dentro de nota de débito, por ejemplo, que no sea parte de la clase documento, ahí estaría violando el principio y no estaría permitiendo que cualquier clase derivada pueda utilizarse en su reemplazo. Y de esta manera vemos cómo queda el comportamiento del principio de sustitución del ISCOP. Le damos play, iniciamos, y ahora vemos que imprime perfectamente todos los documentos y otro documento completamente diferente, que no es parte de la jerarquía de documentos tal cual lo planteamos. Para cerrar el ejemplo, vamos a cambiar el nombre de la clase documento, vamos a ponerle documento contable para que la jerarquía sea mucho más clara, y de esta manera, modificando la nota de crédito, la factura y la nota de débito, queda nuestro programa mucho más cohesivo, menos acoplado y utilizando de base el principio de sustitución del ISCOP, que es exactamente en donde estamos, en el cual estamos trabajando. Ahí con todos estos cambios, le doy iniciar y esto está funcionando a la perfección. Bien, espero que este ejemplo haya sido claro y que nos ayude un poco más a entender el principio de sustitución del ISCOP. Y es de esta manera cómo nos queda el diagrama de clases luego del refactor. Avancemos un poco más sobre el principio de segregación de interfaces, ¿sí? En este principio vamos a encontrar el problema de que muchas veces hay clases que implementan interfaces que no utilizan, ¿sí? En este sentido, como vemos en el diagrama,
si tenemos un conjunto de interfaces y nosotros enchufamos un elemento y ese elemento no funciona, nunca vamos a saber si no funciona porque está roto el elemento o porque esa interfaz no hace nada y está desconectada. A partir de esta idea, vamos a avanzar con la descripción de principio, en donde los clientes no deben estar forzados a implementar interfaces que no usan. Este principio guarda relación con la cohesión de las aplicaciones y las clases que implementan una interfaz o una clase abstracta no deberían estar obligadas a utilizar partes que no van a necesitar. Los clientes no deben estar obligados a implementar y o a depender de una interfaz que luego no utilizarán. Este principio es un principio que a ciencia cierta es muy sencillo de entender y de utilizar, y a partir de este ejemplo es que lo vamos a entender un poco más en detalle. Dice que una empresa tiene históricamente procesos que efectúan los operarios. Al llegar a la mañana, el operario inicia el proceso, al mediodía suspende para almorzar, luego del almuerzo reanuda para al finalizar la jornada darlo por finalizado este proceso laboral. Años después, decide adquirir un robot para automatizar ciertos procesos. El problema es que el robot no necesita almorzar, por lo tanto el proceso de suspensión y de reanudación no sería válido. Si lo vemos en el diagrama de la izquierda, vemos una clase proceso que se puede iniciar, suspender, reanudar y finalizar, que es perfectamente válido para operarios y seres humanos que suspenden al mediodía y reanudan luego del almuerzo. Hacia la derecha, vemos que ahora tenemos un proceso manual y un proceso automático, que es el que realiza el robot. En este caso, manual es un proceso que realizan los humanos, está perfecto y funciona bien porque inicia, suspende, reanuda y finaliza. Pero el proceso automático solamente inicia y finaliza. Por lo tanto, está implementando la interfaz suspender, la operación suspender y reanudar, ¿sí? Y sobre eso no debería tener funcionalidad y no debería ser válido. Vemos que luego de la transformación, ¿no? Ya que el robot no necesita parar para almorzar, hicimos un refactor sobre este diagrama de clases y lo que hicimos fue segregarlo en interfaces. Creamos una clase proceso manual y una clase proceso automático y creamos dos interfaces. Una para el proceso manual que reanuda y suspende, tanto el manual como el automático lo van a hacer, y otra para el proceso automático que inicia y finaliza. Por lo tanto, el proceso manual va a implementar las dos interfaces que necesita para tener los 4 procesos, y el proceso automático va a implementar solamente la interfaz que necesita. De esta manera, solamente inicializar y finalizar. Como vemos, esta segregación nos permite lograr que no se implementen operaciones que no serán utilizadas. Vamos a ver otro ejemplo en C# de esta implementación. En este caso, tenemos un documento que puede ser una factura o una factura electrónica. La factura tiene como atributo especial el CAI, que es el código de autorización de impresión, y la factura electrónica tiene el CAE, que es el código de autorización electrónico. Vemos que las facturas comunes se pueden imprimir, pero no se pueden enviar por mail, ya que éstas deben presentarse en original. Por lo tanto, el documento contable, que tenía la operación imprimir y enviar por mail, estaría obligando a factura a implementar una operación que no será utilizada. No así en la factura electrónica, que esta sí se puede imprimir y sí se puede enviar por email. Si avanzamos con nuestro refactor, lo que hicimos fue crear dos interfaces, una interfaz imprimible y la otra interfaz emailable. La imprimible va a tener la operación imprimir y la otra la operación enviar por email. Por lo tanto, los documentos, tanto factura como factura de crédito, van a implementar la operación imprimible, ¿sí? Que será abstracta para luego hacerla concreta en cada uno de los casos, y solamente el de facturación electrónica va a implementar la operación la interfaz emailable para poder enviarlo por email. Y de esta manera hicimos la segregación para lograr una correcta cohesión, ¿sí? Y no obligar a las clases a implementar interfaces que no utilizan. En el siguiente ejemplo vamos a hablar un poco sobre el principio de segregación de interfaces. Como veíamos en la presentación, este principio dice que las clases no deberían implementar operaciones que no realicen. Como vemos en el diagrama de clases, tenemos nuestra clase abstracta documento que se hace concreta o se implementa en factura y factura electrónica, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que factura hereda de documento y factura electrónica hereda de documento. Vamos a analizar un poco más la clase documento. Vemos que tiene la operación abstracta imprimir y la operación abstracta enviar por email. Ahora sí, vamos a estudiar la implementación de la clase y vemos que la clase documento tiene su constructor, tiene su fecha, su número
y tiene sus operaciones abstractas imprimir y enviar por email, que son justamente las operaciones que van a necesitar hacer concretas las clases derivadas de documento. Nos centramos un poquito en la clase factura, vemos que la clase factura es un tipo de documento, ¿sí? Vemos que tiene su constructor, justamente sobrecargado también para poder enviar los parámetros al constructor de documento. Tiene su propiedad CAI, que es el código de autorización de impresión, que es justamente un atributo específico de la factura. Y tiene sus operaciones, enviar por email e imprimir. Vemos que la factura común, como decíamos, se puede imprimir sin ningún tipo de problema. Tenemos justamente implementado el comportamiento de imprimir, pero no implementamos nada dentro de enviar por email, ya que enviar por email es algo que la factura común no puede hacer porque está fuera de los parámetros y las reglas del negocio. Si nos detenemos en factura electrónica, vemos que factura electrónica sí es un tipo de documento, tiene su constructor de la misma manera, tiene su CAE, que es el código de autorización electrónico, que es justamente lo que lo diferencia de la factura electrónica, que es un código que aprueba una entidad externa. Tiene su operación enviar por email implementada con comportamiento y tiene su operación imprimir implementada y con comportamiento. La diferencia que vemos es justamente que factura está implementada una interfaz de una operación que no ejecuta y esto nos puede traer problemas durante la ejecución del programa. Nos detenemos un poquito luego en la consola, que es nuestro programa en sí, donde tenemos nuestra factura creada, nuestra factura electrónica, y vemos que podemos invocar las 4 operaciones, imprimir y enviar por mail, de cada uno de los tipos de factura. Y esto realmente es lo que deberíamos evitar con el principio de sustitución del ISCOP, ya que sabemos que la factura común no se puede enviar por email. Pero al ser parte de la abstracción no podemos evitarlo si la operación enviar por email es parte del documento, en este caso, que es la abstracción general. Cuando ejecutamos esto, vemos que tenemos 3 líneas. Uno que es la impresión de la factura electrónica, el envío por email de la factura electrónica y la impresión de la factura común, pero no el envío por mail de la factura común, y esto es justamente porque no se puede. Pero a ciencia cierta, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando y por qué no se envía por email. Podríamos pensar en poner alguna excepción dentro de esa operación, por ejemplo, dentro de factura, lanzar una excepción, por ejemplo, invalid operation exception, y hacer dentro de nuestro programa un try catch que nos permita manipular esa excepción, ¿no? Y imprimir en pantalla el error, ¿no? Y hacer una impresión del mensaje de error y manejar la excepción de esa manera, y de esta forma manipular el error o informar de un error ante la invocación, ¿no?, de la operación que no es válida. Entonces, de esta manera quedaría la ejecución informando, ¿no?, lo que sí se puede hacer y algún error, ¿no?, que sea producto, ¿no?, de la operación que no se está pudiendo ejecutar. La realidad es que no podemos delegarle la responsabilidad de manejar las operaciones a nuestro programa, un try catch. Lo que deberíamos hacer nosotros es justamente factorizar nuestro código para que no sucedan estos errores y podamos hacer realmente una segregación de interfaces aplicándole las interfaces que realmente cada objeto necesita utilizar. Así que, como veíamos en la presentación, vamos a agregar algunos elementos nuevos, una interfaz que va a ser imprimible, que me va a dar el contrato de la operación imprimir, y vamos a crear una nueva interfaz que la llamé emaileable, ¿sí? Es una interfaz que nos va a dar el contrato para poder enviar por email, ¿sí? De esta manera generamos 2 interfaces y ahora lo que hacemos es
implementar estas interfaces realmente en quienes los necesitan. Entonces, por ejemplo, documento, sabemos que todos los documentos pueden imprimirse, pero no todos pueden enviarse por mail. Así que hacemos de documento una implementación o una realización de la interfaz imprimible, ¿sí? Y hacemos que justamente imprimir, vamos a borrar la operación imprimir para que vean qué es lo que sucede. Hacemos que la operación imprimir sea abstracta, ¿sí? La operación que estamos utilizando de la interfaz, a fin de poder hacerlas concretas en las clases derivadas y que clase derivada imprima de la manera que corresponda. Pero ahora vemos que no tienen la operación enviar por email, ¿sí? Si volvemos a nuestro programa, vamos a ver que tanto factura electrónica como factura común no se van a poder enviar por mail, ¿sí? Y eso es motivo porque justamente documento no tiene la implementación enviar por mail. Lo que deberíamos hacer es quitarnos, por supuesto, los overrides de la operación tanto en factura electrónica como en factura común. Y ahora vamos a ver en nuestro programa exactamente que no estamos pudiendo enviar por email. El siguiente paso es definir cuáles son las clases que sí se pueden enviar por email, y en este caso va a ser factura electrónica, que aparte de heredar de documento, que es imprimible, va a implementar la interfaz y emailable, significa que se va a poder enviar por mail. Así que ahora sí, implementamos la interfaz y mandamos un mensajito en pantalla para mostrar realmente el comportamiento. Entonces, hacemos que se pueda enviar por email, ¿sí? Factura electrónica. Ahora vamos a ir a nuestro programa y vamos a ver justamente que no nos permite enviar por mail una factura, ya que las únicas que son posibles de enviar por mail son aquellas que implementen la interfaz y emailable. Entonces, ahora sí, esta línea de código la podemos comentar y el comportamiento va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Como vemos en la ejecución, pero estamos seguros de que no hay ningún error y que no hay nada que esté funcionando mal, ya que nunca invocamos a la operación enviar por email. De esta manera es como queda el diagrama de clases luego del refactor y logramos modificar o mejorar nuestro código a partir del principio de segregación de interfaces. Por último nos queda el principio de inversión de dependencia, ¿sí? Básicamente este principio lo que hace es invertir las dependencias para lograr un mejor acoplamiento, ¿sí? y mejorar la cohesión. Como vemos en el ejemplo, no es lo mismo enchufar a un tomacorriente en la pared, un enchufe con una interfaz específica, que soldarle los cables, ¿sí? Justamente el uso de una interfaz, como puede ser un enchufe de 2 patas, está invirtiendo la dependencia. Básicamente, este principio se utiliza para desacoplar módulos de software. Las clases de alto nivel no deben depender de las clases de bajo nivel, ambas deberían depender de las abstracciones, lo mismo que planteábamos en el principio de sustitución del ISCO. También dice que las abstracciones no deberían depender de los detalles, sino que los detalles deberían depender de las abstracciones. Al diseñar la interacción entre un módulo de alto nivel y uno de bajo nivel, la interacción debe considerarse como una interacción abstracta entre ellos, siempre buscando el mayor nivel de abstracción. Tenemos un primer ejemplo, en donde tenemos un botón que es capaz de detectar si el usuario desea prender o apagar una lámpara. Una vez que lo detecta, procede a apagarla o a prenderla según corresponda. Vemos una clase botón y vemos una clase lámpara que tiene la operación prender y apagar. Luego del estudio nos dimos cuenta que no se puede reutilizar el botón, ya que depende exclusivamente de la lámpara, es decir, solamente puede prender y apagar una lámpara específica y no podría tener otros usos. El botón no debería depender de la lámpara, sino debería depender de una abstracción. En este caso, se crea la interfaz switchable, que tiene la operación prender y apagar, y el botón depende de esa abstracción y cualquier elemento que implemente esa interfaz va a poder prenderse o va a poder apagarse. De esta manera, a partir del uso de una abstracción, en este caso a partir de una interfaz,
logramos reutilizar nuestro sistema si quisiéramos poner, además de una lámpara, por ejemplo, un ventilador. También este principio se aplica al diseño arquitectónico de los sistemas. En este ejemplo, existe una dependencia entre la parte del código que debería ser reusable y las entidades del dominio del sistema concreto. Para entender un poco más el ejemplo, tenemos nuestra arquitectura, ¿sí? En este caso de 4 capas, donde tenemos una capa de interfaz de usuario, una capa lógica de negocio, una capa de persistencia y una capa de entidades del dominio. ¿Sí? Esta capa transversal es de entidades del dominio. También tenemos otro componente del software, que es una capa de framework, en donde nosotros tenemos un montón de utilidades y partes del software que queremos reutilizar para otros sistemas. Pero como vemos, muchas veces es necesario que esta capa de framework dependa de algo propio del dominio. Por ejemplo, supongamos que nuestro framework tiene una funcionalidad para mantener la sesión abierta del sistema. Para eso necesitamos saber qué usuario o qué empleado está logueado y eso genera una dependencia con nuestra entidad de dominio, que ahí tendremos nuestro cliente, nuestro usuario o nuestro empleado. Para evitar este problema que veíamos anteriormente, lo que hacemos es crear una nueva capa, que es una capa de abstracciones, en donde tanto el framework como la entidad de dominio va a depender de esa capa de abstracciones y a partir de esta generación de una abstracción de más alto nivel, hacemos que los elementos concretos o de más bajo nivel dependan de la abstracción. Tanto la capa de entidades de dominio va a depender de la capa de abstracciones y nuestra capa de framework también. Si nosotros ahora llevamos nuestro framework a otro sistema, buscaremos cuál es el elemento del otro sistema que es necesario implementar a partir, por ejemplo, de una interfaz usuario, ¿sí? Que podría estar dentro de la clase del componente abstracciones, y a partir de ahí seguir utilizando nuestro framework en diferentes sistemas y hacerlo completamente reutilizable. Este ejemplo es un ejemplo muy claro y se usa mucho en el diseño arquitectónico de los sistemas. Por último, vamos a ver un ejemplo más en C#. En este caso, vamos a tener un montón de elementos, de documentos, que nosotros vamos a querer imprimir en una impresora. En esta primera aproximación vemos que tenemos documentos contables, que pueden ser nota de crédito y factura, recibos de sueldo, impuestos, que pueden ser factura de luz y municipal, y remito. Tenemos también creada nuestra impresora. Esta impresora va a tener una operación concreta para imprimir cada uno de los elementos. De esta manera, vemos que a partir del uso del principio de inversión de dependencia, vamos a poder mejorar muchísimo todo este código y todo este diseño. Como vemos luego del refactor, lo que hicimos fue crear una interfaz imprimible. Todos los documentos van a implementar esa interfaz y ahora cada documento va a saber cómo imprimirse a partir del uso de esa interfaz. Anteriormente, en el ejemplo que veíamos, era la impresora la que sabía cómo imprimir los documentos. Ahora invertimos eso, hacemos que cada documento sepa, cambiamos la responsabilidad y luego hacemos que dependan de una abstracción. En consecuencia, la impresora también va a depender de la misma abstracción y va a tener una única operación imprimir que va a recibir por parámetro un objeto de tipo imprimible. Por lo tanto, cualquier elemento que implemente la interfaz imprimible va a poder enviarse a la impresora. Y esto vemos en el ejemplo en código que sigue a continuación. Bueno, en este ejemplo vamos a trabajar sobre el principio de inversión de dependencia. Como vemos en el diagrama de clases, tenemos nuestras clases abstractas, documento contable e impuesto. De documento contable se derivan las clases factura y nota de crédito. Y de impuestos se derivan las clases factura de luz y municipal. También tenemos nuestras clases concretas, que son recibo de sueldo en este caso, y remito. Cada una con su comportamiento y sus operaciones. Como vemos también tenemos una impresora. Esta impresora tiene una operación de imprimir y que esa operación de imprimir recibe un documento específico para poder imprimir. Así que va a tener una operación imprimir por cada uno de los objetos concretos que quiero imprimir. Como decíamos en el principio de inversión de dependencia, las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. En este caso, ambas deberían depender de una abstracción. Así que sobre esto es que vamos a trabajar en este ejemplo. Ahora sí vamos a estudiar un poco las clases como están conformadas. Empezamos por la clase documento contable, que tiene su constructor para poder componer el objeto, sus atributos fecha, importe y número,
y tiene una operación abstracta denominada total. De las clases documento contable se implementa la nota de crédito, ¿sí? Que tiene su constructor, también sobrecargado, y utiliza los atributos para enviarle al constructor de la clase documento contable. Tiene, por supuesto, la implementación de la operación abstracta total, la hace concreta, y la nota de crédito lo que hace es multiplicar el importe por un índice de 1.21, como para simular el cálculo del IVA, y en este caso, a modo de ejemplo, multiplicarla por -1 para que el resultado sea negativo, así podemos diferenciarla de la factura. Como vemos en la factura, tenemos también su constructor, ¿sí? Su sobreescritura de la operación abstracta total, y bueno, en ambos casos también tenemos una definición de sigla, que es un atributo que podría utilizarse para identificar cada uno de los documentos concretos. Veamos un poco la clase impuesto. La clase impuesto es una clase abstracta, tiene su constructor sobrecargado y tiene una operación importe. De esta clase impuesto se derivan municipal, que tiene su partida, ¿no? Por supuesto, además del constructor sobrecargado, tiene su partida, y la clase factura de luz, que tiene su propiedad específica, que es código de pago. Y por último nos queda ver recibo de sueldo, que es una clase que no es abstracta, simplemente se instancia porque ya es concreta, que tiene su constructor sobrecargado, ¿sí? Y tiene su total y su legajo como propiedades. Y el remito, que es una clase que tiene número, fecha y cantidad de bultos como atributos, y a partir de un constructor sobrecargado también construimos el objeto. A partir de esta jerarquía, nosotros hicimos una impresora. Esta impresora, una clase impresora que tiene operación imprimir, que tiene también es sobrecargada, donde puedo imprimir una factura, o puedo imprimir una nota de crédito, una factura de luz, un municipal, un recibo de sueldo, etc. Y cada uno simula la operación de imprimir con un mensaje en consola, ¿sí? Veamos un poco la ejecución de esto. ¿Sí? Vemos que, bueno, utilicé las 5 operaciones. Acá está. Utilicé las 5 operaciones de impresión para la factura, que imprime el número, el importe de la fecha, la nota de crédito, el número, el importe de la fecha, el remito, el número, la fecha y la cantidad de bultos, la factura de luz, el número de pago electrónico y el importe, y el impuesto municipal, ¿sí? Con su código de partida y el importe. Esta implementación, ¿sí? Lo vemos ahora en la aplicación de consola, en el programa, en donde vemos que instanciamos los 5 objetos, ¿sí? Además de la impresora, ¿sí? La factura, nota de crédito, remito, factura de luz y municipal, y le mandamos a la impresora 5 mensajes de impresión. El principio de impresión de dependencia dice que las clases concretas, o las clases de alto nivel, mejor dicho, no deberían depender de las clases de bajo nivel, sino que ambas deberían depender de una abstracción. En este caso, vamos a crear una abstracción que se llama una interfaz, ¿sí? Que va a representar esta abstracción, que se llama imprimible, que va a tener la operación de imprimir. Empezamos entonces agregando a nuestro proyecto un nuevo elemento, una interfaz imprimible. Con esta interfaz, lo único que vamos a definir la operación imprimir. A partir de esto, lo que vamos a buscar es que tanto la impresora como los elementos que yo quiero imprimir dependan de esa abstracción para poder hacer luego la relación de alto nivel a nivel de abstracción. Así que vamos a empezar implementando la interfaz imprimir en documento contable. Al implementar la interfaz, ¿sí? Fíjense que ya le estoy diciendo que documento contable implementa la interfaz imprimible, ¿sí? Hago la implementación concreta de la interfaz y me pide escribir la operación imprimir. Lo que vamos a hacer con esto es quitarle la responsabilidad a la impresora de saber cómo imprimir cada uno de los documentos y dejando que cada documento sepa cómo imprimirse. Así que la operación imprimir de impresora, vamos a quitarla. Estamos imprimible, impresora, recibo de sueldo, factura de luz, documento contable. Bien, la operación imprimir de impresora vamos a quitarla, pero como vemos, impresora no imprime documentos contables, imprime facturas y notas de crédito. Cada una de ellas se imprime de una manera distinta. Así que lo que tenemos que hacer en documento contable es marcar como abstracta la operación imprimir de la interfaz y hacer que las clases concretas la implementen.
¿sí? Así que ahora hice que documento contable implemente la interfaz imprimible y la operación de imprimir la marqué como abstracta. De esta manera, si voy a factura, me va a pedir implementar la operación imprimible, ¿sí? Perdón, la operación imprimir de la interfaz imprimible. Así que yo lo que hago es implemento la clase abstracta y acá le voy a poner el mensaje de impresión de la factura. Este mensaje va a ser el mismo que la impresora. Como vemos, simplemente saco de un lugar, que es la impresora, y pongo en el lugar de la factura. Acá lo que hice es invertí la dependencia, ¿no? Ahora la responsabilidad de imprimir es de factura y está haciendo a partir de una interfaz que define el método de imprimir para que todos los documentos tengan la misma interfaz al momento de imprimirlo. Así que ahora factorizo un poquito más el mensaje de impresión porque hace referencia justamente a ese objeto, por lo tanto directamente utilizo las propiedades y replico lo mismo con nota de crédito. Nota de crédito me pide implementar la clase abstracta, ¿sí? Vamos a sacar el código de la factura que hicimos recién y voy a sacar de la impresora la operación imprimir de notas de crédito, ¿sí? La saco. A la nota de crédito le pongo el mensaje de impresión tal cual habíamos visto anteriormente, dejando solamente el uso de los atributos, ya que está haciendo referencia a esa instancia al momento de utilizar un objeto. Bien, este tratamiento que hicimos lo vamos a hacer con el resto de los documentos. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con un impuesto municipal. En este caso, vamos a hacer la misma operativa o la misma operatoria que hicimos con el documento contable. ¿Sí? Vamos a hacer la impresión. Hacemos que esta clase tenga una operación abstracta de imprimir. Perdón, voy a imprimir. Y vamos a ir a los documentos contables, por ejemplo, factura de luz. A los documentos contables no, a los impuestos. Y vamos a hacer concreta la operación imprimir. Y lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a quitar de la impresora el mensaje para imprimir una factura de luz. Fíjense cómo estoy invirtiendo, ¿no? Estoy sacando de un lugar y poniendo en otro. Quito las referencias que no existen, utilizo los atributos, ¿sí? Y continúo ahora con el impuesto municipal. Perdón, acá. Implemento la clase de la interfaz, de la clase abstracta, y ahora lo mismo, voy a buscar a la impresora la forma de imprimir el impuesto municipal. Municipal, acá está. Quito las referencias que no uso. Y me quedarían dos por el momento, que es remito, ¿sí? A remito es una clase concreta, así que directamente le hago implementar la interfaz imprimible. Y voy a sacar de la impresora la impresión del remito. Y lo utilizo en la operación imprimir del remito. Recuerden que ahora todos los objetos van a tener una interfaz imprimible y van a tener acceso a la operación imprimir, que es siempre haciendo referencia a la interfaz. Fíjense que esta operación imprimir ahora tiene 7 referencias, ya que son todos los lugares donde se utiliza justamente esta interfaz. En factura de luz, en documento contable, etc. Por último nos queda el recibo de sueldo, que también vamos a hacer lo mismo, vamos a implementarle la interfaz imprimible. Implementamos la interfaz y probamos de la clase impresora la forma de imprimir el recibo de sueldo. Con este tratamiento que hicimos un poco repetitivo en todos los objetos, hicimos un refactor en donde invertimos en primer lugar, ¿sí?, la responsabilidad. ¿Sí? Ahora la impresora no sabe cómo imprimir cada uno de los objetos que van a poder imprimirse, sino que cada objeto sabe internamente cómo hacerlo a partir de la interfaz imprimible. Ahora vemos que las clases de alto nivel, ¿sí?, dependen de una abstracción. Vemos entonces que en nuestra impresora nos quedan todas las operaciones vacías, así que solamente vamos a dejar una operación.
Vamos a dejar una operación y en este caso esta operación va a depender también de la abstracción, en donde va a recibir un objeto que implemente la interfaz imprimible y a ese objeto le vamos a decir imprimir punto imprimible, vamos a ponerle así no nos confundimos, imprimible punto imprimir, porque sabemos que la interfaz imprimible tiene justamente la operación imprimir. De esta forma, la clase de alto nivel impresora depende de una abstracción, al igual que todas las otras clases de alto nivel, como puede ser nota de crédito, factura, impuesto, remito, etc., todas dependen también de una abstracción. Si vamos a nuestro programa, después de este refactoring de código, vemos que nuestro programa no sufrió ningún tipo de impacto y no tenemos ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque imprimible es justamente la interfaz de todos estos objetos. De todas maneras, podemos comprobarlo haciendo que el objeto sea de tipo imprimible, ¿no? Y en él, ¿sí? Imprimible, una factura, y en él instancia una factura. Fíjense que esto funciona a la perfección. Voy a dejarlo por fuera en municipal, lo voy a dejar como estaba anteriormente para que veamos, ¿no? Justamente que como son objetos que comparten esa interfaz, no hay ningún tipo de impacto. Así que nosotros a partir de esto podemos armar el esquema como necesitemos. Recuerden que si nosotros creamos la variable factura de tipo imprimible, no vamos a poder acceder al estado de la factura porque solamente conoceríamos las operaciones de la interfaz imprimible. Como vemos acá, si yo pongo factura, punto, solamente voy a ver imprimir. Ahora en cambio, si factura lo dejamos justamente como factura, vamos a poder acceder a todas las operaciones de factura, incluyendo a imprimir, que es parte también de la interfaz de factura. De esta manera vemos un poco cómo hicimos la inversión de dependencia. Vamos a dejar todos los objetos como estaban. Factura luz. Y vemos entonces cómo una clase de alto nivel impresora dejó de depender de las clases concretas para poder imprimir, sino que depende de una abstracción. Y las clases de alto nivel, que son, por ejemplo, los impuestos, las facturas, los remitos, también dependen de una clase de alto nivel y a partir de esa interfaz, en realidad no es una clase de alto nivel, es una interfaz que representa una abstracción, ¿no? Es decir, remito depende de la abstracción imprimible, al igual que la impresora. Entonces ahí podemos lograr la inversión de dependencia. Ejecutamos y vemos que esto sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Lo interesante de esta inversión de dependencias, que es uno de los principios SOLID, es que nosotros podemos ampliar el comportamiento de nuestro sistema, extenderlo, escalarlo, casi sin ningún tipo de impacto. Si nosotros ahora agregáramos un nuevo elemento que pueda imprimirse, no sé, por ejemplo, podemos imprimir una cobranza, ¿sí? Creamos nuestra clase cobranza, y nuestra clase cobranza lo único que va a tener es un importe, para hacerlo sencillo. Un importe y un número. Esta clase cobranza va a poder ingresar al grupo de elementos imprimibles simplemente implementándole la interfaz. Al hacerla imprimible, ¿sí? Ya le defino exactamente el comportamiento de la operación imprimir. Estoy poniendo a modo de ejemplo. Bien, ahí simulamos la operación imprimir. Y vemos en nuestro programa que ya la puedo imprimir simplemente creando el objeto, en donde le pongo como número, por ejemplo, un número X determinado y como importe, un importe determinado. Y a partir de esto, yo ya puedo imprimir la cobranza.
Veamos la ejecución. Fíjense que no hubo ningún impacto en la impresora, y eso es una de las grandes cosas que tiene el principio de inversión de dependencia. Ahora ya tengo la impresora imprimiendo la cobranza. El uso de interfaces nos permite a nosotros también poder utilizar listas y poder utilizar componentes que agrupen objetos de diferentes tipos concretos, pero que sean del mismo tipo de abstracción. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, una lista, y la lista que guarde objetos imprimibles, y dentro de esa lista poder agregar una factura, una nota de crédito, un remito, una factura de luz, un impuesto municipal. Son objetos completamente diferentes, de distinto tipo, pero en este caso hacen referencia a la misma abstracción. Entonces, por último agregamos la cobranza y modificamos un poquito el código de impresión para que lo haga a partir de un for each. Hacemos un for each de esa lista, y dentro de la impresora lo único que hacemos es mandar a imprimir el ítem. Le damos iniciar y ahí vemos que también se sigue imprimiendo a la perfección. Lo que vemos con este principio de inversión de dependencia es cómo al invertir la dependencia logramos que el reuso sea mucho más alto, por ejemplo el de la clase impresora. Podemos agregar un montón de otros componentes, de otros objetos, de otros elementos que también querramos pasar por la impresora que no tengan que ver con los objetos iniciales, y a partir de ahí no tenemos que hacer ningún cambio respetando todos los principios. El principio open close, el principio de responsabilidad única, el principio de sustitución del ISCO, ¿sí? Y vemos cómo a partir de estos principios mejoramos mucho más el reuso y el mantenimiento de nuestro código. Así es como queda el diagrama de clases luego del refactor.